Bienvenidas y bienvenidos a Literatura y algo más. Hoy veremos Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Comencemos brevemente con unos datos del autor. Nació en Aracataca, Colombia, en 1928. Como periodista contempló muchos acontecimientos de la vida hispanoamericana. Paralelamente, desde los años 50 desarrolló su obra narrativa. En 1982 recibió el Premio Nobel. Escritor de cuentos y memorables novelas como La hojarasca, 1955, en la que se configura Macondo como espacio narrativo arquetípico del novelista. El coronel no tiene quien le escriba, 1961, escrita en París, en tiempos difíciles para el autor. 100 años de soledad, 1967, su más impresionante éxito, exponente emblemático del realismo mágico. Crónica de una muerte anunciada, 1981. El amor en los tiempos del cólera, 1985, entre otras. Murió el 17 de abril del 2014 en México, dejando como legado un total de 10 novelas, 3 reportajes novelados y una gran cantidad de cuentos y de textos periodísticos. El escritor, los hechos y los protagonistas. García Márquez basa los hechos sobre datos reales propios, de su familia, de un espacio biográfico adolescente y de algunos amigos. Algunos ejemplos son su novia de entonces, Mercedes Barcha, y la figura de su madre, Santiago. Risto Bedoya es su amigo Cristóbal, estudiante de medicina e íntimo amigo de la víctima que aparece como Santiago Nazar. También son nombrados los hermanos del autor, Luis Enrique y Margot, y el cura de la parroquia, Carmen Amador, quien hizo la autopsia del cadáver. El suceso que inspiró la novela ocurrió el 22 de enero de 1951, al casarse dos jóvenes en el pueblo de Sucre. En su noche de bodas, el esposo descubre que ella no es virgen, y en la madrugada el burlado marido la devuelve a la casa de su suegra. A las pocas horas, los hermanos de la repudiada dan muerte a un joven, al parecer causante de la deshonra. El crimen tuvo lugar en un clima de decadencia económica y violencia política intensificados a finales de la década de los 40. Eso motivó a la familia Márquez a irse del pueblo al mes siguiente del trágico suceso. Veamos el término crónica y sus acepciones. Márquez escribió crónicas, artículos, editoriales y reportajes en numerosos periódicos. Si bien en esta crónica hay una base histórica real, no respeta los cánones periodísticos, sino que es fruto de la libre imaginación y la creatividad del escritor, conservando un aire de descripción periodística. Aquí convergen el periodista y el novelista, fundiéndose la narración objetiva y la ficcionalización que cambia mágicamente los hechos exagerándolos, una de las características del realismo mágico, movimiento al cual pertenece y del cual tienen otro video en nuestro canal. La precisión de las coordenadas espaciotemporales, la base real del suceso y sus protagonistas, las testificaciones y los viajes del narrador al lugar corresponden al cronista. Las técnicas de estructuración de la historia, el cambio de nombres y la fabulación que convierte la crónica en algo diferente son responsabilidad del novelista. Sigamos con la trama narrativa, estructuración de la fábula. La obra se divide en 5 partes. Las partes segunda, tercera y quinta son de extensión prácticamente idénticas, mientras que las restantes son más breves. La primera parte es el despliegue del conjunto. Se sabe a quién matan, cómo, cuándo, cuáles son las circunstancias del crimen. Se sabe que Ángela Vicario se casó, que la celebración fue grande, que a las pocas horas el marido la repudió y que Santiago Nazar estuvo involucrado. Se sabe del viaje del obispo. El eje vertebrador es, en este caso, Santiago y su entorno familiar, cuya descripción ocupa las páginas centrales. La segunda parte tiene como eje a Bayardo San Román, su familia, su llegada al pueblo, donde es forastero, su relación con Ángela Vicario. Luego, el discurso gira hacia Ángela y su familia, el cortejo de Bayardo, los festejos y la retirada de los novios a su nueva casa. La tercera parte desarrolla los hechos previos al asesinato en cumplimiento de venganza por el código de honor por parte de los hermanos Vicario, ejes de este episodio.
La cuarta parte describe la autopsia del cadáver de Nazar, sigue el entierro, el alba del martes turbio y la inquietud por la posibilidad de que la comunidad árabe a la que Santiago pertenecía se vengase. Continúa con la marcha de los asesinos al penal, la desaparición de Bayardo, el viaje de Manaure de Ángela y su madre son el epílogo de la historia a la que el reencuentro final de los esposos otorga un desenlace feliz. En la quinta parte se vuelve al episodio de persecución, encuentro y muerte de Santiago Nazar. La acumulación de circunstancias adversas, el intento de ayuda de Cristo Bedoya son ejes de esta parte, sumada a la macabra intensidad de los cuchillos sangrientos y el detallismo de la descripción del crimen. Así, la historia termina en el mismo punto en que empezó, lo que marca otro punto del realismo mágico, la circularidad. Veamos el narrador. El narrador recopilador es contrafigura del escritor. Es un personaje en la acción que va reconstruyendo partes olvidadas o desconocidas de la historia. Su voz otorga paso a otras, dando una amplia polifonía de la narración a causa de su papel de cronista que reconstruye un caso que consta incompleto en un sumario. Un caso del que en parte ha sido testigo y partícipe secundario en hechos borrosos en su memoria. Cuando se sitúa fuera de la narración y el discurso se manifiesta por el cauce del diálogo, el narrador se mantiene en una posición objetiva, manifestando su presencia en acotaciones que ordenan el fluir dialogado. Por ejemplo, digamos 5.000 pesos, dijo. Cuando se sirve de lo que sabe o recuerda, se distancia a través de la tercera persona y adopta un enfoque omnisciente. Este juego de voces también debemos destacarlo como otro elemento de los escritores del realismo mágico. ¿Cuáles son los temas de la novela? La violencia inserta en el cruel y antiguo código del honor que rige la moral colectiva del pueblo. Los individuos no lo discuten, toman como colectiva la venganza individual. También el lenguaje participa de la violencia en el registro coloquial. Arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo humeante. La religión católica es un tema que se relaciona con la visita del obispo, la onomástica de varios personajes, María, Poncio, Santiago, Pedro, Pablo, Lázaro, y la dimensión de sacrificio cruel, de crucifixión pública de Santiago Nazar, el Nazareno. Sin embargo, la religión aparece como una fe fetichista, ceremonial y milagrera, dándose un tratamiento humorístico, paródico a esa sociedad. Esto se muestra en el hecho de que el obispo los burle no quedándose en el pueblo, mientras el barco fue ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Esa religiosidad santurrona y protocolar contrasta con la intensa presencia de lo supersticioso que orienta la visión de la realidad, determina el vivir y el morir, inserta en las creencias profundas de muchos personajes y genera el ambiente propicio para el realismo mágico. Por ejemplo, Santiago Nazar padece la circunstancia fatal de que su madre malinterprete sus sueños, pues no le puso atención a los árboles, no advierte ese augurio aciago que lo hubiese salvado. El destino trágico es otro de los temas. Sobre Santiago pesa la fatalidad como una inverosímil acumulación de errores, casualidades, adversidades impensables, odios y rencores. Vemos algunos ejemplos. La parada del obispo hubiera podido detener a los criminales, pero sigue el viaje. Plácida Linero cierra la puerta de casa a su hijo porque Divina Flor le asegura que él está dentro. Otro tema es el humor, que marca una anticlimática distensión con la violencia y lo macabro del crimen. Un humor que alcanza lo grotesco, lo negro y lo absurdo. Ejemplos. Plácida Linero es afamada intérprete de sueños, pero hay que contárselos en ayunas, jugando con el dicho de que quien cuenta sueños en ayunas se cumplen. Por último, no se puede refrigerar el cadáver de Santiago Nazar porque la única nevera está fuera de servicio. Para finalizar, veamos la caracterización de los personajes. El personaje de Santiago Nazar es el eje principal de la historia.
En este caso, un hombre de clase social acomodada, sin demasiados conflictos en el pueblo, pero que sorprendentemente cae en esta trama que lo lleva a la muerte. Podemos ver sus características a través de la voz del narrador, como también de un enfoque multiperspectivístico que lo presenta a través de otras voces, como por ejemplo: fue el hombre de mi vida, Plácida Linero. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, Divina Flor. Era idéntico a su padre, una mierda, Victoria Guzmán. Ángela Vicario es clave en el conflicto que lleva a la muerte de Santiago Nazar, de humilde condición, obligada a un matrimonio de conveniencia que favorecerá a su familia, muestra inicialmente recelo y rechazo a su pretendiente. El autor la dota de una inesperada capacidad de cambio que explica su paso de pueblerina asombrada por un rico y apuesto joven a garza guerrera que libra el combate amoroso y enciende su pasión. Bayardo San Román describe una línea de ascenso ocaso, a la prepotencia que manifiesta con Ángela y que le viene de su fortuna y de ser hijo de general, sucede el declive al verse burlado por Ángela. No logrará vencer la vergüenza y su gesto es la huida, la búsqueda de la soledad y el olvido. Se muestra como un pobre hombre, a causa de su abandonada esposa, pero guarda una desbordante pasión que lo lleva a regresar con ella con un simple "aquí estoy". Los hermanos Vicario se mueven por la ofensa que mancha a la familia y que como hombres obligados por el código del honor deben vengar. Sus bravuconadas machistas, la parafernaria de los cuchillos y su decisión en el momento de matar a Santiago Nazar contrastan con la publicidad que dan al cumplimiento de su obligación, la borrachera y las vueltas e indecisiones por las que atraviesan. La carga de peso sobre ellos los convierte en fantoches, en autómatas dirigidos a una meta única. Un segundo nivel de personajes es el de los testigos, que adquieren voz a través del narrador. Su función es la de coadyuvantes de la información en cuanto a testigos y partícipes secundarios de los hechos. En conjunto, son exponentes de un tercer nivel de personajes, el personaje grupo, anónimo que es el pueblo. Su mezquindad se manifiesta en la serie de autoexculpaciones con las que se justifican por no haber detenido el crimen tan anunciado. Bueno, eso fue todo por hoy, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima tertulia.